¿Todo bien? Sí, sí, la verdad que bien, Gus. Buen día, Saludos buen día, para toda buen la día. audiencia también. Gracias por esperar. Nos ponemos serios porque vamos a hablar de la realidad internacional, como siempre. Te te sugería el tema de Cuba porque, bueno, siempre es una cuestión pendiente, ¿no? Una situación límite, un régimen autoritario, dictadura, y la presión de Estados Unidos oportuna para ayudar, pero nunca sabemos cómo van a ser las condiciones, si hay o no transición hacia una democracia. Sí, también como hacer referencia a este contexto que está pasando actualmente Cuba, hay que presentar que estamos en una situación alta de pobreza, Mm. desnutrición, tenemos basura constantemente en toda la región de Cuba, producto de que no tienen dinero, según lo que plantean justamente el propio gobierno, para poder pagar a los propios recolectores de residuos puntualmente, por eso hay grandes basurales en todo lo que es La Habana principalmente, Mm. hay escasez de alimentos, no hay escasez de trabajo principalmente, y lo fundamental es que no hay alimento. Hay Mm. varios testimonios en los últimos días de que los propios periodistas a nivel internacional o de ciertas cadenas internacionales que han intentado llegar o que están en el propio terreno en Cuba han entrevistado a los cubanos y plantean de que no tienen alimento, que el pollo, que es lo más barato que ellos tienen, no pueden poder alcanzar a poder consumir algo tan básico como es la alimentación en Cuba. Tenemos un régimen dictatorial Ujú. que está, por supuesto, de lo que fue la propia revolución cubana, que en su momento plantea ciertos ideales de independentismo frente a este imperialismo de los Estados Unidos, pero que a lo largo de los años, principalmente con el gobierno de Fidel Castro y ya en la actualidad, pero con ciertos tintes más flexibles, no con tanta injerencia, Raúl Castro ha tenido injerencia en el gobierno que ha sido un poco más flexible con respecto a ciertas políticas Ujú. de mercantilización o de capitalismo en Cuba, a pesar de ser un régimen que no es extremadamente capitalista en sí, ya no solamente con la moneda, sino también con la política o su idiosincrasia de gobierno que tiene, y esto ha llevado que Díaz-Canel, que es el actual presidente de Cuba, tenga mayores vínculos con Rusia y con China, a pesar de que en los últimos años, principalmente desde el año pasado al día de hoy, Rusia no ha tenido tanta injerencia Ujú. en Cuba y principalmente en Latinoamérica, producto de lo que fue la captura de Nicolás Maduro, lo pueden observar, y en otras alianzas a nivel internacional, el caso de Irán, el caso de Siria, el caso de Irak y demás estados que eran los principales socios estratégicos en la región, principalmente en Ujú. Latinoamérica. Raúl, toda la vida el régimen cubano se dijo que la situación de Cuba, a medida que se iba empobreciendo cada vez más, estaba condicionada por el famoso bloqueo. Sí, ¿Cabe esa explicación hoy todavía para quienes la sostienen? bueno, el bloqueo sí existe, eso no se puede negar porque fue una de las principales medidas que tomó el gobierno estadounidense posterior a lo que fue la Revolución Cubana, años después, por supuesto, para plantear de que debían dimitir este gobierno porque lo que estaba haciendo primero era romper cualquier tipo de injerencia que tenía Estados Unidos en ese momento, Ujú. fue apoyada por la Unión Soviética posterior de lo Ujú. que fue la Revolución Cubana, y esto planteaba de que se buscara una desestabilización. Uno de los primeros pasos fue la fallida invasión, o de lo que se conoce la invasión de la Bahía de los Cochinos. Fue una de las principales medidas que tomó John Fitzgerald Kennedy, que fue uno de los casos más paradójicos y también decepcionantes para la propia CIA, porque lo que se buscaba es un golpe de Estado por parte de Estados Unidos, de los cubanos que se encontraban en Florida y además por ciertos simpatizantes del régimen de los Estados Unidos y a favor del gobierno en ese momento John Fitzgerald Kennedy para poder destronar a los Castros, que se encontraba Ujú. año 1961, 62, después fue crisis de los misiles. Desde ese momento hasta el día de hoy no ha habido una cierta presencia que le pudiera justamente contrabalancear el autoritarismo que tienen los Castro, que al día de hoy justamente tienen cierta presencia por parte de Raúl Castro, que ya tiene más de 90 años, Ujú. pero que tiene cierta injerencia al día de hoy. Pero esto ha llevado que en los últimos años, desde que asuma Donald Trump, esté en vilo una cierta presencia de Estados Unidos, ciertas campañas de desinformación, cierta apoyo a las manifestaciones de los cubanos en contra del propio régimen, pero eso ha llevado a que el propio régimen haya o reprimido a la propia ciudadanía cubana, o que haya aumentado Ujú. los bloqueos, o que haya cancelado el acceso a las redes sociales, al wifi, Claro. todo lo que ha llevado justamente a la desnutrición en muchos casos,
que esto ha llevado a una crisis actualmente sin precedentes en el gobierno cubano. Pero digo, todavía se sostiene el argumento de que toda esta crisis de pobreza concretamente tiene que ver con el bloqueo o tiene que ver con el régimen dictatorial. Tiene que ver con los dos factores, principalmente con lo que es el propio gobierno, porque el gobierno en gran mayoría se ha enriquecido, nunca ha realmente enfocado ni procapitalista ni procomunista como ellos se alegan que plantean este gobierno, nunca han planteado realmente ninguno de los dos ideales, ni tampoco el comunismo, que el Estado va a brindar absolutamente todas las necesidades básicas, podemos estar a favor o en contra, ni tampoco un capitalismo acérrimo como es el capitalismo norteamericano, cualquier tipo de país que, a pesar de ciertas desigualdades sociales que puede haber a nivel internacional, tiene esa capacidad de competitividad y poder ofrecer las necesidades básicas a los propios cubanos con respecto a lo que es el bloqueo y principalmente de la desidia que plantea el propio gobierno de los Castros actualmente con Díaz-Canel, de que no les brinde las necesidades básicas al gobierno. Tampoco hay elecciones libres, no hay partidos políticos, los opositores han sido o asesinados o encarcelados, la propia ciudadanía no tiene salario, no tiene trabajo, hay personas sobrecalificadas en muchos casos que no cumplen su verdadero rol. Hay desde abogados, hay contadores, hay ingenieros, pero que se dedican ya sea a conducir el guagua. Es muy conocido, Claro, guagua, claro, son sí, sí. pueden ser los colectivos principalmente, Sí. o choferes de taxi, choferes de lo que se conoce como aplicaciones de Uber, o que son agentes, guías turísticos, que no están equilibrados con respecto a su formación o su sobrecualificación con realmente los roles que están teniendo actualmente de trabajo que en Cuba. Eso también ha planteado que en los últimos años existía, ahora no en tanta magnitud, pero hasta hace unos años existían dos tipos de monedas. Eso también había una diferenciación, que estaban los CUC, que eran la moneda cubana, y estaban los CUC para los extranjeros o los turistas. Que eso en muchos casos los propios turistas, por parte de los solicitudes de los cubanos, le planteaban o que compraran mercadería, o en muchos casos ha pasado que los propios cubanos les solicitaban o casarse para poder irse a sus países, exiliarse, claro, para darles asilo político. Hay toda una colonia cubana en Estados Unidos. También justamente en la Florida. Eso le permitía que justamente pudieran exiliarse o migrar de forma legal, por supuesto, al propio pueblo cubano, que eso muestra justamente la desigualdad que hay en la propia sociedad cubana. Ahora, lo que detona toda esta situación de pobreza general, de desesperación de la gente, es la crisis energética. No tienen luz prácticamente en la mitad del día. Sí, hay apagones constantes. Apagones constantes, no sabe el gobierno, no avisa tampoco, entonces esto enardece más a la gente. Surge este ofrecimiento, esta ayuda de Estados Unidos. ¿De qué manera sería y qué puede pasar entonces? Bueno, el tema del ofrecimiento es en muchos casos, siempre es de carácter... Ha ido oscilando desde que asume Donald Trump, porque en una primera instancia se estaba hablando de un golpe de Estado, después de una intervención, después hablamos de un gobierno en transición, después hablamos de elecciones libres en un futuro, en iguales características de lo que está pasando actualmente en Venezuela, que es un régimen que tiene ciertos niveles de flexibilidad, no está a favor de una dictadura militar como fue Hugo Chávez y Nicolás Maduro, pero que sí es régimen flexible frente a la situación actual de Daisy, que es la actual presidenta de Venezuela. Eso que al día de hoy yo no afirmaría que se va a realizar un golpe de Estado o una captura de los dirigentes políticos para poder derrocar el régimen. Sí. Lo que podría ser en un futuro es tener un gobierno pro-estadounidense con ciertos tintes pro Trump en este caso, pero o elecciones libres, pero estamos hablando de un futuro, no estamos hablando de mediano ni largo plazo, ni de corto ni mediano plazo, porque no estarían las condiciones actuales de lo que fue hace 2 años aproximadamente, o situaciones de lo que fue a principio de año con la captura de Nicolás Maduro, porque no están en las condiciones a nivel internacional. China actualmente, después de lo que fue la cumbre con Donald Trump, plantea cierta injerencia a nivel internacional. Trump se comprometió justamente a no tener cierto poderío intervencionista o de carácter más del hard power a nivel internacional, así que estaríamos casi en un status quo, que no se modificarían tanto los regímenes ni dictatoriales ni gubernamentales, pero que yo no descartaría que a mediano o largo plazo se podría haber una transición gubernamental, ya no de tintes comunistas, como está actualmente, o dictatoriales, sino de carácter más democráticos, pero estamos hablando de un futuro en sí, no actualmente. Que le ofrezca la ayuda para que la administre la Iglesia Católica.
¿Es viable? Porque también la Iglesia Católica está de alguna manera oprimida o ha sido perseguida en Cuba. Sí, 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 sí. Bueno, estamos hablando de un gran paso de lo que, como hacía referencia, estábamos frente a un bloqueo económico, después a casi una nula relación bilateral o de carácter diplomática entre Estados Unidos y Cuba. Esto es un gran acercamiento, podríamos decir un gran hallazgo, un gran avance de las relaciones diplomáticas que tenían hasta hace muy pocos meses, porque estábamos hablando de un golpe de Estado, después de derrocar, después de capturar a los líderes, ahora a cierto acercamiento diplomático con Cuba, que esto va a llevar justamente un poco de alivio, pero no quiere decir que esté realmente la solución per se de esta colaboración bilateral, producto de la gran vinculación que tiene Marco Rubio. Eso también hay que aclarar, él es de familia cubana, Claro. por eso desde que él asume como secretario de Hay Estado un acercamiento, hay un acercamiento diferente. latinoamericano per se por él, no solamente por el idioma, por la cultura, por ser latino, por tener cierta cercanía, que también es un potencial que te diría yo que posiblemente sea el próximo candidato, primero candidato y posiblemente el próximo presidente de los Estados Unidos, Marco Rubio, en contraposición a J.D. Vance. Eso está planteando que Estados Unidos tenga su mayor acercamiento de lo que perdió con Joe Biden en su patio trasero, como ser Claro, su área claro, de influencia. porque el apoyo político sería distinto. Raúl, ahora, cualquier cosa va a ser mejor en términos de supuesto. condiciones de vida. Y recién Sí. mencionaba la cantidad de profesionales que hay que están, bueno, o manejando un taxi o las guaguas y que no tienen la chance de hacerlo, ¿no? A eso el potencial cultural que tiene Cuba, que es enorme dentro del Caribe, lo más fuerte y en todo el continente también. ¿Lo ves como un escenario próximo en poco tiempo, en el futuro próximo, o va a ser más largo? Lo De que un sí cambio. está claro es que, por lo que decís también, sería más pacífico, ¿no?, que lo de Venezuela. Sí, yo considero que además no están las condiciones, ni tampoco el pueblo cubano es muy distinto a lo que es el pueblo venezolano, además por la historia que lleva, no están armados, no hay revueltas, no hay manifestación al día de hoy, tenemos una situación de pobreza extrema, no estarían ni las condiciones, ni tampoco se han manifestado ni comunicados por parte de Estados Unidos de que o extraoficial o de manera oficial que se están elaborando planes de contrainteligencia o de subversiones, de guerras regulares y demás. No estaríamos en presencia de esta situación ni de la captura de Díaz-Canel. Lo que sí podríamos decir que se va a abrir una causa penal frente a Raúl Castro, producto de un asesinato de hace 30 años por derribo de 2 aeronaves estadounidenses, pero es lo máximo que al día de hoy está aspirando la administración de Donald Trump en presencia de este cambio de régimen, pero no, eso sería a largo plazo, no estaremos a corto plazo un cambio de régimen del gobierno de Cuba, lamentablemente, pero son las situaciones actuales. Bueno, interesantísimo, como siempre, Raúl. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo, saludos para vos y para toda la audiencia. Raúl Núñez con nosotros. Escucha.